Bueno, muy bien, Ale, gracias. Bueno, ¿cómo quieres arrancar? Hay unas cosas interesantes que veníamos discutiendo off camera. Y una de ellas es la obsolescencia programada. Otra que a mí me parece muy interesante es la cuestión de que tenemos el sistema operativo que supimos conseguir entre los 0 y los 7 años. Muy bueno. Como es el himno. Y después, bueno, no hay una ¿cómo se dice? Un service ontológico. El service de los 250.000 kilómetros ontológico no hay. Esencialmente seguimos con el mismo conjunto de presupuestos inconscientes y el mismo set de comandos, ¿no?, programados en nuestra fabulosa maquinaria sin una profunda revisión, ¿no? Y eso entonces de una manera asegura la obsolescencia de un modo, porque como tú decías, cuando llega una cierta edad y de pronto viene toda una nueva generación con nuevos paradigmas y uno se queda sin... ¿no? Eso es bastante raro. Vos has instalado una conversación respecto a la longevidad que me parece que es transformadora y en algún aspecto revolucionaria, porque nosotros no estamos acostumbrados a dialogar con la longevidad, sino con la vejez. Entonces me parece que esta idea que venimos conversando hace años, ¿no?, de cómo componer de manera global distinguiendo sus partes, pensamiento complejo, ¿no? Miro lo global, presto atención a la parte me da acceso a lo global. ¿Cómo trabajar esta idea global con sus partes de lo biológico, con lo ontológico, para conectarnos con un compromiso con la longevidad? Sí, a mí me es muy difícil, pienso yo, bueno, ¿de dónde habrá salido, ¿no? Mens sana in corpore sano, pero supone una dicotomía, o sea, la estructura misma de esa sentencia, de esa declaración, supone que son cosas separadas. Correcto. Y no es congruente con la data experimental. Eso pareciera ser que hay una fusión, salvo un materialismo vulgar en el cual la conciencia es una excreción del cuerpo, ¿no? Como el hígado secreta la bilis, entonces el cerebro secreta o segrega la conciencia. La cuestión es si son separables cuerpo y mente, ¿no? Sería que puede haber mens sana in corpore roto. Es un poco extraño, ¿no? Claro. ¿Cómo sería posible? Entonces esta dicotomía y nos trae al asunto del lenguaje, a la insuficiencia inherente del lenguaje, estructuralmente determinado, sujeto predicado del lenguaje occidental, para lidiar con algunas realidades que son más complejas, más profundas, multiordinales, digamos, sincrónicamente ocurriendo en varios planos a la vez. Es muy extraña que nosotros la herramienta que tenemos es como una enorme pinza de panadero para agarrar algo tan fino como el agua, ¿no? Es decir, es medio inasible. Totalmente. El lenguaje es una herramienta bastante tosca. Está ubicada en un tiempo filosófico también, que estaba atravesado por una especie de mirada dualista, ¿no? Es decir, por un lado va la ciencia, por el otro lado va la filosofía, por un lado va la religión, por otro lado va el materialismo, por un lado va la mente, por otro lado va el cuerpo. Y esto de mente sana en cuerpo sano en mente sana sería lo mismo, en todo caso. Coincido contigo que esto no solo que no es probable, sino que es improbable, desde el punto de vista que hoy separar estas cosas es perjudicial, y creo que estas conversaciones que nosotros tenemos van en el camino de una integración para una vida de mejor calidad, más sostenible, más vivible, digna de ser vivida y compartida, ¿no? Claro, claro. En mi caso, la experiencia de lo que dices ahora empezó muy chiquito porque mis papás eran adultos, o sea, más grandes, gente más grandes de edad. Me tuvieron tarde, cosa infrecuente en la Cuba de los años 50 y 60. Y resulta que ellos tenían la edad de los abuelos de mis compañeritos. Entonces, y hay anécdotas graciosas. Y de pronto yo muy temprano vi el devenir posible, o sea, alguna vez voy a ser viejito, entonces se los veía adultos, se los veía grandes, ¿no? Mayores. Entonces fue una cosa interesante de siempre buscar, ¿cómo hacemos para...? Y después muchas veces centenarios y nonagenarios que entrevistamos, y en fin, el camino en la vida, con Dari misma, con mi esposa,
vi extrañamente a una gente que no tiene muchas ganas de eternizarse y de vivir para siempre. Sí una dignidad de que el cuerpo, que es finito por definición, y ahí está, me parece, parte de la obsolescencia programada, ¿no? ¿Por qué no podemos vivir indefinidamente en este planeta? Bueno, hay una atrición, los sistemas orgánicos empiezan a tener retornos marginales decrecientes, empieza a ser menos bueno y después peor, francamente peor. Pareciera ser que hay una necesidad de obsolescencia, una reposición. Y en ese periodo tenemos como una especie de todo un ciclo, ¿no? Donde iniciamos, aprendemos, llegamos a la cúspide, después hay una declinación y después, bueno, se desintegra el vehículo de la experiencia sensible en este plano. Sí, en un primer nivel de pensamiento bien entrópico, ¿no? Claro, sí, gobernado por la entropía. Gobernado por la entropía. Y el asunto es, bueno, entonces ahí estaba una de las cosas fundamentales de tus enseñanzas, que es el commitment, el compromiso, o sea, esa estrella del norte elegida, ese norte, ¿no? Esa dirección elegida. Yo como la profesión, yo profeso esto, ¿no? No es un oficio al que estoy obligado para pagar las cuentas, yo quiero hacer esto, elijo esta entrega, esta devoción en particular, que puede ser a la familia, a una meta, a la escritura de una obra, como tú haces repetidamente. Aquí están tus otros hijos intelectuales esta vez. Y yo pensaba, ¿qué sentido tiene entonces, salvo cumplir con la biosfera? ¿Qué sentido tiene estar vivo y permanecer vivo? Salvo que yo tenga un compromiso fundamental al cual entonces necesito una herramienta para llegar, y esa herramienta es el cuerpo, ¿no? Así que nada, me pareció un poco egoísta en un momento. Bueno, quiero no envejecer, y es un poco vano, ¿no? Yo veo una suerte de vanidad pragmática en mí. Si estoy muy desbaratado, mucho no puedo operar, me va a ser mucho más difícil pagar mis cuentas y sostener a mi familia, ¿no? Mis deberes, ¿no? Pero después hay una cosa interesante, el cuerpo, aun cuando uno hace las paces con el momento de la muerte, no el momento de la muerte, con la muerte. Con la muerte. Y el yo es una construcción, el ego es una construcción post, ¿no? Bien adentrada después del nacimiento, ¿no? Es postnatal la cuestión. De alguna manera entonces resurge la cuestión del cuerpo como una herramienta que esté al servicio del compromiso y no como un saco de huesos y pellejos que uno tiene que arrastrar por la vida, ¿no? Claro. Así que esa es la parte, digamos. Y más volviendo a esta idea que conversábamos antes de que es una parte, casi un vehículo necesario, pero ver cómo damos el paso adelante para verlo de manera integrada y no solamente como una cosa que voy a utilizar. Claro. ¿No? Dado que cuando lo vemos como una cosa que vamos a utilizar, también la hemos visto como esa cosa que ya no podemos utilizar. En otras palabras, pareciera ser esta reflexión tuya tan, a mi juicio, tan necesaria pensarla, tan necesaria metabolizarla ontológicamente hablando, de que cuidado que lo normal no es sinónimo de correcto y mucho menos de bueno. Pareciera ser normal que vamos hacia esa entropía disgregante, ¿no? Máximo desorden, menos capacidad de respuesta. Sin embargo, quizás nosotros podemos desafiar a esa entropía. Si nosotros tenemos una expectativa desde esta obsolescencia programada que nuestro cuerpo, por su devenir entrópico, todo lo que nos queda como expectativa es esperar que suceda, y tomamos distancia de ese lugar y buscamos, como veníamos diciendo, esas zonas que en principio son zonas de fuera del equilibrio, pero ahí está la vida. Prigogine, ¿qué diría? En el equilibrio está la muerte, equilibrio es morir. Claro. Por lo tanto, cuando me desplazo de esa zona encontraré nuevas estructuras que van a dar sentido a una nueva organización que disipe la entropía. Por lo tanto, cuando tú dices, cuidado que lo normal no es sinónimo de correcto y mucho menos de bueno, y a eso le sumás cuidado con esto, estemos atentos al menos, de decir, yo me jacto tanto en mi salud mental, física, que nunca me enfermé o nunca tuve una asistencia de nadie. Ergo estoy equilibrado. Sí. Ergo estoy equilibrado. Cuidado porque a la venida de los elementos propios de un sistema dinámico no tengas capacidad de respuesta. Claro. El avión, uno podría pensar, ¿cuál es el lugar donde tiene su máximo equilibrio, donde los sistemas están realmente equilibrados? Cuando está en la pista. Bueno, en ese lugar el avión está muriendo.
El barco está fabricado para navegar, no para quedarse en el puerto. Entonces, en esta idea que estamos interactuando, ¿cómo hacemos para no contarnos ciertas historias que ratifiquen ciertas obsolescencias programadas, tanto mentales como físicas, como organizacionales? Nos animemos a salir de ciertas zonas de equilibrio y veamos cómo podemos complementar para una longevidad personal, relacional, organizacional. Bueno, muchas cosas me vinieron a la mente en el medio, ¿no? Teoría de sistemas, más allá de los valores, las deficiencias inherentes de la física cuántica, de la física mecánica. Pero ahí me recordaste al final una cuestión en cuanto a las organizaciones o cuanto a las curvas, que una vez en cierto momento te dijeron, o sea, la curva de las organizaciones, la curva del devenir de las, quizás en esta distancia para que le quede a nuestros amigos de este. Esto se parece al equilibrio cuando aparece lo que en biología o en medicina llamamos un steady state, un estado estable, equilibrio. O sea, cuando los startups, las compañías, los nuevos organismos que intentan construir una idea y en torno a eso una estructura económica, hay una cierta, y tú me dijiste en un momento, bueno, es muy sencillo, aprovechas este envión, que eventualmente va a ser así, va a estar en estado estable para catapultarte al nuevo proceso creativo. Entonces hay esa resignificación, en lugar de decir, ok, entramos en la fase madura de equilibrio, de estabilidad, steady state, el estado estable, eso usas de catapulta. Esa famosa, ¿te acuerdas? Curva sigmoidea o sigmoidea. Exactamente. Cuando creo que tengo toda la maduración y el estado de equilibrio, utilizamos esa base para un nuevo reposicionamiento, largar una nueva curva. Claro. Tú resignificas. Y fue una cosa, una anécdota, bueno, muchas anécdotas que has contado que tienen esta cuestión de tú resignificar lo que está pasando en un nivel superior, y entonces es realmente nuevamente lejos del paradigma del equilibrio. O sea, que en vez de querer estar todo controladito, uno abraza el caos y la incertidumbre. Claro, me viene la idea de cosas del atractor extraño y todo este rollo, ¿no? Del caos. Pero claro, la incertidumbre ya es mi amiga, en el fondo ahora ya. ¿Una aliada? Sí, claro. Estoy seguro. Claro, y lo único cierto es que será incierto, ¿no? Claro. El proceso. Y ahora perdí algo más que extraño en esta conversación porque ahí tienen muchas interconexiones y me voy acordando de cosas y... ya me acordé. Cuando dije muchas anécdotas, que yo veo que tú has, una cosa que todos reconocemos en ti es que es muy agradable y muy enriquecedora, es que tú constantemente integras cosas que pasaron recién o que pasaron ayer. Tú vives la ontología de la complejidad y es muy interesante porque es decir que para ti no es, lejos de ser un ejercicio académico. Y tengo una anécdota especial al respecto de eso, de nuestra infancia, con Dari y conmigo en Cuba. Tú encarnas vamos a decir, esa fragua ontológica continua que es la constante reconstrucción y resignificación del ser en un medio tan difícil como este planeta, ¿no? Donde todas las cosas parecen desplomarse hacia un estado de mínima energía y máximo desorden, le hace Entropics. Así que la anécdota era, en ese sentido, yo creo que tú eres un tremendo líder de la ontología contemporánea porque no es un ejercicio académico para ti, sino que tú encarnas la enseñanza. Tu vida es la fragua ontológica contigo, ¿no? Y tu vida yo no veo en ti, nunca hemos visto, todos los que te conocemos y admiramos y queremos, en un paque de... ¿cómo se dice? Ya terminé, es un empaque de una cierta aura de... estoy buscando la palabra, es como un pandit, ¿no? Como un... ¿cómo se dice? Erudición. Erudición, o sea, claro. ¿no? De autoridad, así, ¿no? Autoconferida y todo. Así que, no autoridad, es una palabra que se me está escapando ahora, pero esta es la cosa del académico que es, ¿no? Que cierra en vez de abrir. Claro, ¿no? Y que sabe todas las cosas, está seguro de todos los aspectos, ¿no? Entonces, es muy liberador por un lado, la verdad que es... La complejidad, a diferencia de una ontología, digamos, metafísica desde el punto de vista metafísico, no de niveles, donde muchas veces
la ontología posmoderna ha querido tomar posición en algunos aspectos desacreditante respecto a cierta noción metafísica, metiéndose en aspectos de mi punto de vista innecesarios, que es la relación de los seres humanos con distintos niveles de su existencia, ¿no? Algo así como que la ontología de la complejidad no solo acepta, sino incluye una dimensión espiritual, cuando quizás la ontología posmoderna lo deja en un plano casi desacreditante de una especie de metafísica. Yo hablo de la metafísica filosóficamente hablando como esa metafísica que cree tener acceso a la esencia de las cosas, a la verdad, la razón como elemento condicionante determinista, encuentro las causas y determina los comportamientos. La ontología de la complejidad, lejos de ser causalística, determinista y lineal, es amplia, diversa y básicamente recursiva. Entonces, si es recursiva en esa dinámica de que voy y vuelvo las veces que sea necesario, no hay nada que defender, no hay teoría que defender ni tradición que sostener. Y mucho de la metafísica como filosofía, de la ciencia, de la filosofía cientista, ha tenido mucho que defender y mucho que sostener. Claro. En este siglo XXI, desde la complejidad, no tenemos nada que defender. Todo absolutamente que profundizar, en virtud de que la incertidumbre y lo que no conocemos es mucho más de lo que nosotros queremos conocer. Claro. Bueno, ahí es como te escuchaba, ¿qué es? La posición taoísta, sin forma y entendiendo que las formas son una ilusión de alguna manera. Decir, lo tengo, esto es, este es el emblema, este es el emblema que explica la realidad. You don't. ¿Lo tienes? No, you don't. Es muy interesante decir una escuela sin forma, una no escuela en el fondo, ¿no? Una posición muy madura, creo yo, muy madura. A mí lo que me llama mucho la atención de esta particular práctica ontológica, ¿no? Esto se me ocurrió llamar esta fragua ontológica continua, que yo veo es, que yo veo contigo, que es congruente, a ver si lo puedo articular bien, esta práctica, es una práctica psicofísica a la vez lógica y a la vez psicológica y a la vez espiritual y a la vez orgánica, si se quiere también, es congruente con los datos más recientes del método científico. O sea, lo que siendo uno de los métodos de aproximación a la verdad, ¿no? La gente que hace ciencia de verdad sabe que es una herramienta. Muy bueno. Sabe que es un conjunto, es una maleta con herramientas para magnificar nuestra capacidad sensorial y que después usamos unos recursos, una tecnología filosófica que es deductiva, es el análisis, hay el experimento que intenta, por supuesto, claro, digamos, comprobar la hipótesis, claro, etc. Aún así, siempre, como dicen algunos científicos complejos, siempre en presencia de la penúltima verdad, ¿no? Claro. A diferencia de una mirada donde el anhelo era llegar a la verdad y dar por terminada con una ley universal la explicación del fenómeno. Hoy estamos ante la penúltima verdad, claro, en todo momento, ¿no? Te da un ataque de humildad, o sea, te ubica donde corresponde, Claro, o sea, claro. Sabemos muy poquito. Sí, a mí una de las figuras, yo diría un gigante del pensamiento contemporáneo, Alfred Korzybski, que es el creador del entrenamiento semántico, de la semántica general como disciplina, hace, por cierto, un poco ausente de toda la conversación actual, de toda la narrativa actual, no solo de la ontología, sino en sus diferentes acepciones, ¿no? Sino en general de la sociología y de la semiótica. Es decir, de alguna manera lo sacaron a Korzybski y es un hombre de una autodidacta, pero su contribución fue fundamental y gran parte de lo que hoy es, por ejemplo, bueno, no tengo ninguna duda que la ontología del lenguaje en su formulación inicial le debe muchísimo a la semántica general de Alfred Korzybski, al antropómetro semántico, al diferencial estructural que decía Alfred Korzybski. Hay una práctica específica que permite al buscador, al testigo de todo esto que sucede, discernir que el lenguaje es una herramienta, es una abstracción de segundo orden y no es una realidad. La palabra no es la cosa, el mapa no es el territorio, el semáforo no es el tráfico, ¿no? Las noticias no son el hecho.
La etiqueta no es el contenido, el uniforme no es la profesión, así, ¿no? Correcto. Así que, y es una cosa muy interesante, como es una práctica muy interesante, y es su sistema, el sistema de Korzybski, la semántica general es no aristotélica, no newtoniana, no euclidiana, no elementalística, ¿no? Entonces ahí hay un problema, que nosotros estamos tratando de lidiar con las realidades más profundas, con unas herramientas realmente burdas, los ojos, el olfato, ¿no? el gusto, y después una herramienta ya más sofisticada de abstracciones de alto orden, pero cuya estructura es inherentemente rudimentaria, que es el lenguaje, ¿no? Sujeto, predicado, etc. Y la realidad no opera linealmente ni por pedacitos, por quantums finitos, ¿no? Así que estamos en un lindo rollo. Y me quedé pensando cuando decías recién este baño de humildad, en relación a algo que comenzamos a conversar en el inicio. Imaginemos que nosotros estamos comprometidos con la longevidad basada en una calidad de vida sostenible. Sostenible no es sinónimo de equilibrio. Claro. Yo puedo tener personas muy equilibradas que no están siendo sostenibles. Un avión de nuevo en la pista, equilibrado, no es sostenible para su función y su organización. Entonces, pero imagínate que estamos comprometidos con esa calidad de vida, con esa manera de vivir, a no confundir compromiso con responsabilidad, ¿no? A veces me preguntan en algunas charlas o conferencias si compromiso y responsabilidad, porque se usan de manera sinónima. Yo soy responsable como que soy una persona comprometida. Y me parece bueno hacer esta distinción, ¿no? Yo desde la responsabilidad, ergo tener la capacidad de responder ante los distintos momentos de mi vida y sucesos, claro, elijo con qué me voy a comprometer. Yo me hago responsable de mi vida y me comprometo con la longevidad. Pensemos, longevidad no como cantidad de años, ¿no? Sino longevidad como algo mucho más complejo. Claro. Y imagínate que los dos nos imaginamos que nos comprometemos con esa longevidad. Vos con una contribución generando un nuevo paradigma, que está claro, como decía Thomas Kuhn, ¿no? Que los paradigmas nuevos no son por acumulación de conocimientos, son por rompimiento de utilidad, decía él, ¿no? O sea, hay un rompimiento que vos te das cuenta que la utilidad del paradigma anterior ya no es la misma, su valoración, el valor agregado que genera no es la misma de lo que había sido, entonces aparece un nuevo paradigma donde rompe por utilidad. Claro. Hay una revolución paradigmática, decía él, cuando el paradigma nuevo le dice al viejo, yo soy más funcional que vos, ¿no? Entonces, considero abruptamente, que, además. Abruptamente. Suelen ser abruptos, y por lo tanto, como suelen ser abruptos, decía Kuhn, una primera cosa que estás ante una revolución paradigmática es el nivel de resistencia. Hay que medir la emergencia del nuevo paradigma no tanto por los conocimientos que contiene, sino por la resistencia que genera. La resistencia sería un indicador de la profundidad del cambio. De la profundidad del cambio. Interesante, ¿no? Entonces, digo, lo que vos venís produciendo, Ernesto, para mí tiene fragancia de revolución paradigmática, a medir muchas veces por ciertos niveles de resistencia, y la ontología también está produciendo una revolución paradigmática. Y creo que la ontología de la complejidad, que tiene el compromiso y por ende una cantidad de desafíos enormes, que tiene que ver con la integración, ¿no? con ver cómo nos paramos ante el desgarro del tejido social, la fragmentación que hay. Entonces, cuando combinamos, ¿no?, biología con ontología, estamos conversando de quizás una cuestión de avance paradigmático, y en este sentido, ¿dónde quería llegar? Si el compromiso es con la longevidad, baño de humildad y no simplemente vivir por vivir, me parece que acá aparece una cuestión conceptual, parte de la ontología de la complejidad, de la filosofía más profunda, que es la relación del ser humano con la finitud. No es cuestión de ser eterno per se, porque uno se podría preguntar, como le dijiste bien vos, ¿para qué? Claro. ¿Para qué quisiera yo ser eterno? Hay personas en la historia de la humanidad que vivieron muy poco tiempo, pero tenían un para qué tan grande, que produjeron cambios realmente paradigmáticos. Que podamos estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Vos tenés un Descartes, que podés estar más cercano o más lejano, no importa, que vivió 53 años y produce un giro paradigmático. Y después tenés otros pensadores que vivieron 80 años y cuando buscas su huella no aparece. Porque quizás el compromiso era más erudicional, como decías vos, más de decir, bueno, que vean lo que yo sé que el otro no sabe, a diferencia de querer producir algunos cambios paradigmáticos. Y aún en veredas diferentes, ¿no?
porque el racionalismo cartesiano encuentra una gran oposición después en el empirismo inglés, ¿no? Donde dice, ¿qué es esto de poner la razón en el medio? El ser humano es un ser experimental, construye conocimiento de la experiencia. En todo caso, sea por acá, sea por allá, sea por el otro lado, la pregunta que vamos a hacer desde esta ontología de la complejidad es ¿para qué? Y si nosotros nos comprometemos con una longevidad que tiene como para qué todo lo que vos aportás, ¿no? Esto de no caer en la trampa de la obsolescencia programada. No, está todo programado. ¿No? ¿Cómo está todo programado? ¿Lo biológico tiene una tendencia entrópica? Sí, pero podemos salir de la zona de equilibrio y ver cómo hacemos para encontrar nuevas estructuras. Desde lo ontológico, desde la interpretación, desde el lenguaje, podemos preguntarnos un montón de cosas que haga que esa longevidad, hasta el último día que estemos, tenga un sentido. Pero hay un último día. Y ese es el baño de humildad al que me refería, la finitud humana. Somos finitos. Al considerar la finitud como una parte de esta complejidad, yo puedo entonces cada día que pasa pararme de una manera diferente. Claro. Quizás sea la única manera. Si fuéramos inmortales, no habría, hacia atrás no tendría sentido. De alguna manera surgen fuerzas morales porque los días están contados. Claro. El fin es cierto. Y qué aburrido sería, ¿no? Perdón. Tremendo. Es una interesante cosa, ¿no? A mí me da muchísima pena. No puedo cuantificarlo, pero yo diría el grueso de la humanidad duerme, lamentablemente. No sé, eso que es. Relativamente pocas personas tienen inclinaciones evolutivas, por decirlo así. No en términos de grandes ciclos evolutivos biológicos, sino en términos de biología evolutiva, sino en términos psicológicos, por decirlo de alguna manera. La autotransformación, un poco el tema subyacente de la alquimia, ¿no? Medieval, es decir, la transformación del buscador en medio de la búsqueda, ¿no? Y me da mucha pena porque he visto muchas veces he asistido, cual es un gran honor, es reverente, ¿no? El honor que he estado en el final de la vida de mucha gente, mucha gente. Claro. Y son muy diferentes los finales, ¿no? En términos, la disolución del cuerpo físico es a given, ¿no? Es así. Cómo uno ha vivido y cómo uno se va y para qué, está el sistema de creencias también, pero hay una cosa. En muchas personas se suele ver, de pronto se hacen conscientes, porque cualquiera que le preguntamos sabe que los días están contados, pero ni me cuente, no me diga, ¿no? Pasa un coche fúnebre y hacen no sé qué. Claro. Y lo único que hacen es patear hacia adelante. Muy bueno. El total reconocimiento, this is it, hasta acá. Entonces, cuando es una evidencia incontrastable, entonces cae como una lápida, a veces literalmente sobre el pecho, la cuestión de que, bueno, los días están contados, days are numbered, como dice la canción. Y bueno, ¿y qué hemos hecho con la heredad? ¿Qué hemos hecho con lo que se nos dio? O sea, ¿cómo hemos hecho con esto? Que para no introducir, porque se asoman otras descripciones del mundo, pero nacemos con un potencial para la conciencia y para una acción consciente, ¿no? Y a veces el grueso de la humanidad, en mi observación personal, elige un camino que solo es sensual, ¿no? Solo es la gratificación inmediata y solo es lo del cuerpo, ¿no? Aquello del cuerpo, y para lo otro no hay tiempo nunca. Entonces, parece que seguimos atrapados en una especie de evolución. Me encantó la charla que tuvimos el otro día fuera de cámara respecto a esto de la evolución y el creacionismo, ¿no? Oh. Y llegamos ambos a la conclusión de que podemos declararnos evolucionistas creacionistas o creacionistas evolucionistas, ¿no? Con cada uno de esos aportes. Y pensaba, esto que vos decís, la mayoría de la población está como adormecida, quizás producto de una evolución adaptativa pura. Claramente los seres humanos necesitamos desarrollar una capacidad adaptativa en este proceso evolutivo, pero ¿qué de la evolución generativa o creativa? Y son muchos los autores donde animan una interpretación respecto a que cómo nos hemos quedado realmente muy estancados en una zona de pura supervivencia, pura evolución adaptativa, y nos ha costado
migrar hacia una zona de evolución generativa. Y ahí es donde volvemos a nuestro origen de la conversación, el fenómeno del compromiso. Charlábamos antes de la cámara, ¿no?, que esta idea de que la creatividad es una función del compromiso, no es una competencia técnica. Se puede aprender por procesos brainstorming y herramientas y todo a ser más creativo, sí, por como muchas cosas en la vida. Pero suelo postular y pienso que la creatividad, entendido la creatividad en un primer nivel de pensamiento como la capacidad de los seres humanos de primeramente pensar diferente. Claro. Después viene la innovación, ¿no?, como la aplicación de ese pensamiento diferente que genere nuevo valor agregado. Claro, ingenierar soluciones. Exactamente, generar a partir del pensamiento. Entonces, nosotros tuvimos, qué sé yo, un Thomas Alva Edison, que fue creativo al pensar el foco eléctrico antes de tenerlo y después innovó en el sistema eléctrico. Pero primer paso para nosotros es la posibilidad de animarnos a pensar de manera diferente. La relación con el cuerpo, con nuestra biología, con nuestra situación de poder hacernos cargo de nuestra existencia biológica y sumado a eso nuestra existencia ontológica, y eso parte de un compromiso con esa dimensión que va a despertar en nosotros los elementos más profundos de la creatividad. Y cuando nosotros nos encontramos como seres creativos, no solamente adaptativos, sino creativos, empieza a aparecer ese foco que los seres humanos podemos tener en hacer que la vida realmente sea digna de ser vivida y convivida. Creatividad, hija, función del compromiso. Necesitamos encontrar el compromiso. ¿Por qué vos todo el tiempo te veo y te escucho y te sigo? Todo el tiempo estás generando como... Hay una sucesión de eurecas constantes. ¿Dónde está? Es un fuego sagrado. Pero hay un compromiso que te mueve el levantarte, conversar, tomarte este tiempo que no lo tenías en la agenda y aquí estamos, o yo no lo tenía en la agenda y aquí estamos. ¿No? Ahí tú decías, la creatividad es hija del compromiso, ¿no? Sí, como reflexión, ¿no? La concibe, sí, el compromiso. Claro. Yo lo veo ahora desde el punto de vista organizacional, digo, a ver, uno puede verlo, es un indicador, es un marcador, como hablando de bioquímica, sí, es un marcador del compromiso. Los más creativos, los que más comprometidos están, ¿no? Se requiere un impulso, un brío, un entusiasmo, tiene que haber un fuego ahí que te lleve a hacer, ¿no? Es raro porque está asimétricamente distribuido el entusiasmo en la raza humana y esto es innato en gran medida. Nuestra investigación sobre la excelencia nos ha llevado a encontrar que absolutamente requiere, como Anders Ericsson dijo, las 10.000 horas de práctica deliberada, el entrenamiento consciente, el trabajo en lo profundo, etc. Absolutamente. No hay altos performance ni en la salud, ni en las ciencias, ni en la economía, ni en las ciencias sociales, ni en el deporte, ni en la guerra. No hay súper tercer dan, cinturón negro, sin una enorme cantidad de trabajo enfocado. Es decir, que los... Estaba por preguntarte si los líderes nacen o se hacen. Lo voy a ahorrar porque como siempre te lo preguntan, no te lo verán. Pero el punto es que los altos performers están detrás de un montón de trabajo. No es el talento innato, cualquiera que sea la definición de talento en este caso. Lo hemos visto en el deporte, en todas partes. Pero es una vieja discusión con Darío. Yo digo, no, me convenía decir se hacen, porque entonces tengo la oportunidad, claro, es empoderante, se hacen, puedo hacer cualquier cosa, claro, siempre y cuando trabaje y tenga los mentores necesarios para claro, acortar la cosa. Pero lo que es una clara observación, y eso Dari ganó la discusión, que es lo que parece ser innato es la chispa, el fuego, el hambre de pasar por ese enorme esfuerzo que implica de una década de esfuerzo sostenido en una dirección para alcanzar el nivel de experto, ¿no? Así que parece que es no sé, es un poco triste, pero está asimétricamente distribuido el entusiasmo en la raza humana. Pareciera ser que algunos nacemos con un fuego y otros no. Entonces, y es ese fuego el que es ese entusiasmo en Theos, ¿no? Dios en nosotros, el que te puede, en su etimología más original, ¿no? El que te puede llevar a hacer lo que hace falta hacer y que sin duda hay que hacer, que es sumergirse en la práctica deliberada, sacrificando otras cosas, porque tenemos, Baruch Spinoza decía, cualquier cosa que dices que esto es, estás negando, ¿no? Omnia definitio est negatio, una cosa así. Toda definición es una negación. Si esto es tal cosa, por definición, no es lo otro. Trasladado a nuestra acción, si yo decido conectarme con esto, comprometerme con esto,
automáticamente estoy dejando todo lo otro por fuera. O sea, requiere un sacrificio. Sin duda. Requiere un sacrificio. Hay un costo al comprometerse con algo que es no comprometerse con otra cosa. Por eso es importante que los líderes, mujeres, hombres, jóvenes, adultos, todo aquel que se compromete con el fenómeno, ante la pregunta que queda subyaciendo si el líder nace o se hace, digo las dos cosas. Quizás no es la pregunta para el siglo XXI. Esa fue una buena pregunta para el siglo XX. Para poder articular con la fragmentación del siglo XX, este dualismo en todos sentidos. Entonces, tengo que abrir la biblioteca, ¿no? Acá los que nacen y allá los que no nacen. Inclusive hasta, como decía Einstein, ¿no? Si las circunstancias no se adecuan a mi teoría, cambio las circunstancias. La teoría se mantiene. Entonces, si yo mantengo la teoría de que los líderes nacen y son los que lideran y los seguidores los siguen, se inventó, entre muchas cosas que se inventaron, que hay un líder cada 12 personas. Entonces, imagínate, tú el día que naciste en Cuba, ¿qué pasó con los otros 11? Claro. Fueron todos a las cunitas de seguidor. Entonces había un líder y 11 seguidores. Entonces hoy la pregunta es, ¿nace o se hace? Probablemente la respuesta es ambas. La pregunta para el siglo XXI que planteo es otra, que más allá de que haya nacido o no, que se haya hecho o no, es si está comprometido, si elige liderar en un momento de la historia para poder contribuir en que el mundo sea un poquito mejor. Ni siquiera te digo para cambiar el mundo. El idealismo del siglo XX era cambiar el mundo. A mí me parece que en el siglo XXI es un juego perdido antes de jugarse. Me parece que el compromiso es que donde sea que nosotros estemos, el mundo sea un poquito mejor. Esas personas que escuchan, que ven este video después de compartir con nosotros, casi metiéndose en esta conversación, que para ellos y para nosotros el mundo sea un poquito mejor. Que cuando vos asistís del lugar que lo haces, para esa persona el mundo sea un poquito mejor. Que yo cuando converso con una persona, el mundo sea un poquito mejor. Para mí, para ella, para todos. Y esta integración, ni siquiera digo fusión, donde hay dos partes, donde hay una integración. No me gusta mucho la palabra inclusión a mí, porque la idea de incluir es que hay alguien que está excluido. Me gusta más la idea de, complejamente hablando, integrar los elementos de ese sistema. Entonces, integrar la biología, la bioregeneración, por supuesto. Vos tenés una tarea titánica, alguna vez me lo dijiste, fue tan expresivo. Trabajamos en dos frentes. Aquellas personas que se estaban cayendo por la escalera y ver cómo las asistimos, y anticipar a las personas para que no se caigan por la escalera. De hecho, cuando nos conocimos en Venezuela hace 4 años atrás, yo estaba desde tu mirada en la necesidad de hacer un alto para no caerme de la escalera. Entonces, esto que es bioregeneración, y más allá de la parte oncológica, ustedes hacen una tarea magnífica, integrado a la idea de que hay una persona libre que puede elegir sus pensamientos, sus interpretaciones, y con lo cual se va a comprometer, evidentemente, cuando la biología se une con la ontología e integran a ese ser humano, el mundo puede ser un poquito mejor. Claro. Que así sea. Muy bien, ha sido un placer, como siempre. Y gracias. No, gracias.